El contrato de trabajo, ¿qué es? ¿Por qué es importante el contrato de trabajo cuando hablamos de normativas laborales, ¿no? ¿Qué hace que de alguna forma el contrato de trabajo marque la diferencia entre un trabajador y una persona que no es considerada trabajador, que es considerada un tercero, ¿no? Bueno, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de normatividad laboral o de normativas laborales, ¿no? Y ahora sí vamos a tocar de lleno el tema de contrato de trabajo, ¿no? Habíamos señalado en sesiones anteriores que el contrato de trabajo es el inicio de la relación laboral, es de alguna forma el punto de partida de todo lo que son los derechos del trabajador y también de la parte de obligaciones del empleador. Bueno, también obviamente que hay obligaciones del trabajador, ¿no?, que se acarrean a través del tema de contrato de trabajo. Pero, bueno, básicamente lo fundamental es, por un lado, los derechos del trabajador y por otro, las obligaciones del empleador. El contrato de trabajo marca este primer paso, ¿no? Es más, si vamos a hacer nuestro paralelo con la parte de gestión y retención de talento, digamos que una vez que ya hemos definido en la parte de reclutamiento y selección de personal el candidato ideal, la persona que va a ocupar el puesto, ¿no?, que de alguna forma estaba vacante, disponible, comenzamos a entrar a esta parte de su contrato, de la contratación laboral del trabajador. Entonces comenzamos a ver este paralelismo. De hecho, es lo que vamos a hacer durante el desarrollo de todo este curso para de alguna forma hacernos idea de lo importante que es en la parte de gestión y retención de talento. Entonces, contrato de trabajo, ¿no? ¿Qué cosa es?, ¿no? Nuestra norma en sí no define qué es un contrato de trabajo, pero de alguna forma podemos esbozar una definición de contrato de trabajo, ¿no? El contrato de trabajo viene a ser el acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador para intercambiar actividad subordinada. La intercambiamos a cambio de ¿qué? De remuneración, ¿no? El contrato de trabajo, como habíamos señalado, da inicio a la relación laboral. Entonces, por un lado tenemos el conjunto de derechos y obligaciones del trabajador y las obligaciones del empleador. Esto es el inicio de la relación laboral y el inicio de todo el tema de derecho laboral en cuanto a la parte individual, ¿no? Derecho laboral individual. Como habíamos señalado, nuestra norma, ¿no?, nuestra norma marco, las que habíamos señalado en anteriores sesiones, tanto el Decreto Supremo 03-97 como su reglamento, no señalan específicamente el concepto de contrato de trabajo, ¿no? No dicen, el contrato de trabajo es bla, 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 bla. No lo señalan o no lo definen tal cual. Pero sí señala elementos esenciales que de alguna forma definen lo que es un contrato de trabajo o de alguna forma me dicen qué cosa yo debo considerar como una contratación laboral diferente a otro tipo de contratación, ¿no? Una contratación, digamos, civil, ¿no? Un tercero, o una contratación incluso, digamos, no sé, una persona jurídica, lo que sea. Con estos elementos esenciales que señala la norma, podemos esbozar y delimitar el concepto que anteriormente hemos dado de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 4 del Decreto Supremo 03-97-TR? Nos dice, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces, aquí ya estamos encontrando, de alguna forma, lo que implicaría un contrato de trabajo. ¿Qué implicaría un contrato de trabajo? Una prestación personal. Nos dice que es una prestación personal de servicios. Prestación personal de servicios. Ya, yo presto mis servicios, presto mi trabajo, doy mi trabajo, ¿no?, de manera personal. Yo soy quien tengo que prestar estos servicios. Estos servicios van a ser remunerados, ¿no?, nos dice, o sea, van a recibir una contraprestación, que es lo que conocemos como remuneración o salario, ¿no? Y están bajo un marco que es la subordinación.
¿no? O sea, estos servicios que yo presto, ¿no?, a este empleador, ¿no?, a esta persona jurídica, natural, están bajo el concepto de subordinación, ¿no?, por el cual, digamos, el empleador tiene un poder de mando, ¿no?, que de alguna forma vendría a ser el concepto de subordinación. Entonces nos dice que cuando encontramos esta figura, prestación personal de servicios que son remunerados y que se hacen bajo el marco de la subordinación, se presume la existencia de contrato de trabajo, lo que estábamos tratando de definir, un contrato de trabajo. Y ahora dice un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces la pregunta de repente es, ya, aquí estamos hablando de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, pero hay otro tipo de contratos, ¿verdad? Eso podría ser la pregunta. Obviamente que sí, ¿ya? El tema es que debemos entender a partir de este momento que el contrato de trabajo a plazo indeterminado es la regla general. Es más, podemos decir que el contrato de trabajo es a plazo indeterminado, porque así es la naturaleza de un contrato de trabajo, ¿no? En función, de repente, de la actividad, lo que se realice, ya de repente vamos a encontrar ciertos deslindes, ¿no? Las excepciones a este tipo de contrato van a ser lo que vamos a ver más adelante con mayor desarrollo, los contratos modales, y que ya van a responder a determinadas actividades, coyunturas, situaciones especiales por los cuales se contrata a un trabajador. Y entonces ahí hacen el tema de contratos modales. Lo que no significa que no entre dentro de este paraguas de concepto, es decir, que tiene que ser una prestación de servicios personal, ya. Tiene que haber una contraprestación a esta prestación de servicios. ¿Cuál es la contraprestación? La remuneración o salario, ¿no?, lo que recibe el trabajador a cambio de su trabajo, ¿no? Y nuevamente debe haber un marco normativo de subordinación. Entonces ahí estamos ante la presencia de un contrato de trabajo. Ahora bien, como características, ¿qué tenemos? Las características van a estar marcadas por los elementos esenciales. Los elementos esenciales no son más que lo que hemos señalado como la definición del contrato de trabajo. ¿A qué voy? Lo que hemos señalado como prestación de servicios personal, eso vendría a ser un elemento esencial. La parte de remuneración, que deben ser remunerados, es otra parte, otro elemento esencial. Y por otro lado, tenemos el tema de la subordinación. ¿Ya? Esto vendrían a ser los elementos esenciales. Ahora, en la teoría de contratos, o en la teoría, en este caso, ya específicamente de contratación laboral, se habla aparte de otro tipo de elementos. Lo vamos a mencionar rápidamente porque para nosotros, que estamos aprendiendo este curso que es más que todo básico de normatividad laboral, debemos quedarnos solamente, o por lo menos lo principal es quedarnos con la parte de elementos esenciales, ¿no? Sin embargo, vamos a mencionar estos otros elementos en los cuales se habla por lo general en lo que es teoría del derecho laboral, que son los elementos genéricos y los elementos típicos, ¿ya? Elementos genéricos, ¿qué vienen a ser? Los elementos genéricos, el nombre lo dice, genéricos, son los que se aprecian o se pueden apreciar en todo tipo de contrato, sea laboral o no. Es más, no es en solo todo tipo de contrato, es en todo acto jurídico, ¿no? Me preguntarán qué es el acto jurídico. Bueno, ya eso viene a ser una definición más de derecho, pero digamos que el contrato está dentro del acto jurídico, que viene a ser de alguna forma una relación que se establece entre determinadas partes, ¿no? Y a partir de ahí se generan derechos y obligaciones. Eso de alguna forma vendría a ser lo que es acto jurídico. El contrato viene a debe ser un concepto subsumido dentro de lo que es acto jurídico. Entonces, los elementos jurídicos, los elementos genéricos, perdón, vienen a ser estas características que se dan en todo tipo de contrato, sea laboral o no, ¿no? Entonces, quedémonos con esa parte de este concepto, ¿no?, esta definición de elementos genéricos. Entonces, en estos elementos genéricos, ¿qué podemos tener? Ejemplo, agente capaz, ¿no? Agente capaz viene a ser, o sea, personas que tengan su capacidad de ejercicio, ¿no?, que puedan suscribir contratos, ¿no? Entonces, ese es un agente capaz. Tenemos el objeto físico, o sea,
en relación a qué, o jurídico viene a ser acá, no es objeto físico o jurídico. O sea, aquí viene a determinarte sobre qué se va a contratar, ¿no? Cuál es el tipo de relación que se va a desarrollar sobre qué objeto, físico o jurídico. El fin, un fin lícito, ¿no? Es un poco lo que determina todo lo que es un contrato o un acto jurídico. Y bueno, hay otros elementos más. Acá solo he tratado de señalar, digamos, los principales, porque como les digo, no es de alguna forma materia de ahondar en un curso básico de normativas laborales el tema de estos otros elementos. Entonces, ya nos queda claro que elementos genéricos son aquellos que de alguna forma se escriben o describen las características en todo tipo de contrato, sea laboral o no. O sea, en un contrato de servicios, de locación de servicios, probablemente no, también vamos a encontrar esta parte de elementos genéricos. Y luego tenemos los elementos típicos. ¿A qué se refiere con elementos típicos? Los elementos típicos de alguna forma vendrían a ser estos elementos o estas características que determinan lo que sería la regla general versus la excepción. En este caso, lo típico versus lo atípico, o sea, lo general versus lo especial, ¿no? Entonces, en la parte de elementos típicos para nuestros contratos de trabajo, tendríamos determinadas situaciones que nos marcan lo que sería un contrato típico versus un contrato atípico. O sea, un contrato que vendría a ser lo que se da en un marco en línea general y otros que se dan en casos especiales. Ejemplo, un contrato típico en relación a la que es duración o plazo vendría a ser nuestro contrato a plazo indeterminado. Eso vendría a ser un contrato típico. El contrato de trabajo típico tendría que ser un contrato a plazo indeterminado. Y más bien, nuestro, digamos, elemento atípico, ¿no? O contrato atípico vendría a ser uno de duración fija o de plazo fijo, ¿no? Que vendrían a ser, según nuestro marco normativo, los contratos modales, ¿no? Los contratos que son por obra o servicio específico, los contratos intermitentes, contrato de reconversión, etcétera, 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 que ya lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, estos contratos vendrían a ser los atípicos. Luego tenemos como típico, en cuanto al tema de jornada, un contrato que vendría a ser el de jornada completa o jornada de 8 horas o 48 semanales. Eso vendría a ser lo que denominaríamos como un elemento típico, la jornada, en relación a la jornada. ¿Qué vendría a ser lo atípico? Lo atípico vendría a ser, como ejemplo, un contrato a tiempo parcial. O sea, un contrato que tenga una jornada menor a 8 horas, ¿no? Contratos que, por ejemplo, vamos a ver, ya según el ordenamiento legal, está restringido a menos de 4 horas diarias, ¿no? O, bueno, 20 semanales, si ya lo llevamos a una interpretación. El tema es que, por un lado, en cuanto al tema de jornada, estamos viendo que un elemento típico vendría a ser, en cuanto a jornada, el hecho de que sea una jornada de 8 horas o 48 semanales. Y lo atípico vendría a ser una jornada que no corresponda a, en este caso, a las 8 horas o 48 horas semanales. Ejemplo, un contrato a tiempo parcial, ¿no? Esto vendría a ser la parte típica o de tipicidad. En cuanto al tema del lugar de trabajo, por ejemplo, un contrato típico, ¿no? O en este caso un lugar de trabajo como característica típica, vendría a ser el centro de trabajo donde uno desarrolla sus labores. Normalmente yo realizo mis labores de oficina, estoy en la parte administrativa de la empresa, ¿no? La empresa tiene su parte administrativa y su parte de planta, industrial, lo que sea, o de repente si brinda servicios, etcétera, ¿no? Tiene sus agentes, sus vendedores, su atención al cliente, etc. Entonces la parte administrativa, para mí mi centro de trabajo típico, el lugar de trabajo es ahí, ¿no? Y atípico vendría a ser cuando mi trabajo no se realiza en el centro de labores,
¿no? Digamos, en las instalaciones de la empresa, sino fuera, ¿no? Fuera, de repente la realizo fuera, ¿no? Salgo, ¿no? Tengo trabajo de campo o la tengo que realizar en un tercero, en la planta de un tercero. Entonces, de repente ahí estamos frente a la parte de atipicidad de esta característica, ¿no? Entonces, nos queda claro de alguna forma lo que son elementos genéricos y elementos típicos, ¿no? Es curioso, y voy a hacer acá de repente, digamos, desarrollo de una casuística, como señalando que para nuestro marco normativo la tipicidad en cuanto a lo que es duración o plazo viene a ser un contrato a plazo indeterminado, y más bien lo atípico, lo especial vendría a ser los contratos modales. Sin embargo, cuando nos topamos con la realidad, vemos que más bien la excepción o lo especial viene a ser lo general, y más bien lo que vendría a ser la regla general, en este caso contratos a plazo indeterminado, no suelen ser frecuentes en un centro de trabajo, ¿no? Yo, mi experiencia, recuerdo uno de los casos más que me llamó más la atención cuando entré a trabajar en una empresa. Recuerdo que en una empresa digamos, entre el 15 y 20% de las personas estaban en contrato a plazo indeterminado, y el 80% a más, incluso podría decir 90%, estaban a contrato a plazo fijo o plazo modal. Esto es frecuente, ¿no? Es común, no es algo que, no es, digamos, un caso especial que me ha sucedido. Eso, cuando vamos a distintas instituciones, organizaciones acá en el Perú, encontramos esa situación, ¿no? Lo cual de alguna forma no debería darse, teniendo en cuenta que, como hemos señalado, lo típico debería ser más bien el contrato de trabajo a plazo indeterminado. Además, vimos en la anterior diapositiva cómo era parte del elemento esencial que se definía como elemento esencial a contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Pero esto no es lo que pasa en la realidad, no suele pasar. Ahora, yo, aprovechando esta oportunidad, de repente les puedo dar una recomendación, ¿no? El Ministerio de Trabajo, bueno, en este caso SUNAFIL, está siendo bastante más acucioso con el tema de contratos de trabajo y la cantidad de trabajadores que se tienen en contratos modales, ¿no? Y para eso entonces nosotros debemos tener bastante cuidado, ¿no? En el caso que les estaba comentando a ustedes de esta empresa, yo recuerdo que llegó una inspección, ¿no? Y la inspectora en ese caso observó esa situación. Lo primero que fue es a ver los contratos que teníamos, vio las personas que estaban a contrato a plazo indeterminado y vio a otras personas que no. Obviamente comenzó a revisar el tema de los plazos, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de contratos modales, ¿no? O bajo modalidad. Vamos a ver que hay determinados plazos. Comenzó a revisar los plazos, ¿ya? Y luego vio la cantidad y dijo, bueno, ustedes tienen, recuerdo, eran como 300 trabajadores, más o menos una prox. Tienen 300 trabajadores, y estos 300 trabajadores usted solo tiene 30 trabajadores a plazo indeterminado y el resto están a modal, ¿no? Y bueno, daba digamos, la casualidad y que es lo que suele pasar, que estos 30 trabajadores eran antiguos, porque obviamente ya han pasado el plazo que les da el contrato modal. Entonces lo que nos dijo es, tienen que ver el tema de las actividades que realizan y en función a eso pasar a personas a contratos a plazo indeterminado, porque de alguna forma esa es la regla general y así se debe trabajar, ¿no? Entonces mi recomendación es que tengan en cuenta eso y que vean qué personas realmente evalúan, qué personas deberían estar bajo contratos a plazo indeterminado, ¿no? De hecho, ya un poco hablando del tema de gestión y retención de talento, algunas políticas que se ha trabajado, ha sido también una experiencia personal, es amarrar el tema de evaluación de desempeño en función al tema de contratación. Hay una parte que habíamos visto en una sesión anterior donde el tema de seguridad era muy importante para el ser humano y en este caso para el trabajador.
realmente uno cuando evalúa y cuando uno es un buen trabajador, digamos, no hay diferencia entre estar en un contrato a plazo indeterminado o un modal. Sabe uno, uno valora, digamos, el trabajo que realiza, sabe de sus capacidades. Pero es verdad que de alguna forma genera esta situación de seguridad el hecho de estar con un contrato a plazo indeterminado. Entonces, cuando se quiere trabajar el tema de evaluación de desempeño y gestión y retención de talento, el amarrarlo a un contrato a plazo indeterminado va a generar digamos, un clima positivo dentro de la organización. Y eso se lo digo por experiencia propia. En la medida que un trabajador se entera que se le ha pasado a un contrato a plazo indeterminado, se siente muy bien y genera un clima positivo. Entonces, yo lo que les recomiendo es esto, que evalúen esta parte. Es más, hay organizaciones en las cuales las personas están desde inicio en contrato a plazo indeterminado. Y esto hace que muchos trabajadores de otras empresas vean esto y esto ya les genera como una especie de atracción hacia esa organización. Entonces es importante que vean esta parte. Entonces, para resumir, 3 elementos esenciales: prestación personal de servicios, subordinación, remuneración. La prestación personal tiene que ser la propia fuerza de trabajo del trabajador. Subordinación, que vamos a señalar, tiene 3 atribuciones: dirigir, fiscalizar y sancionar. Lo vamos a desarrollar más adelante. Y el tema de remuneración, que ya lo vimos, es el tema de salario. Y bueno, hasta acá esta parte de elementos esenciales y definición. Pasaremos entonces ya a analizar cada uno de los tipos de contrato y modalidades de contratación de trabajo. Gracias.